El abuelo de los hermanos Humboldt fue un oficial del ejército prusiano elevado a la nobleza en 1738 por méritos militares. Friedrich Wilhelm von Humboldt fue un intelectual y diplomático prusiano de los de mayor y más perdurable influencia en la cultura de su país, junto a su hermano menor Alexander, un explorador que viajó por Europa, América y Asia Central, donde realizó estudios de campo y experimentación en botánica, geología, mineralogía, vulcanología, oceanografía y climatología. Alexander, pionero del pensamiento ecológico, fue la primera persona que escribió sobre el cambio climático. Wilhelm von Humboldt, a los 21 años, viajó por el Rin y el Meno en compañía del filósofo Friedrich Heinrich Jacobi, discípulo de Rousseau. En este viaje, Guillermo Humboldt conoció a George Foster, quien participó en la segunda expedición de James Cook. En el verano de 1789, Guillermo viajó con su antiguo tutor, Joachim Heinrich Campe, a París para conocer la Revolución. En la Navidad de ese año, Guillermo Humboldt conoció en Weimar a Friedrich Schiller y a Johann Wolfgang von Goethe, con los que mantendrá una estrecha relación. El año 1797, tras morir su madre, Guillermo se instaló en París con la herencia familiar recibida, que incluía el Palacio de Tegel en Berlín, lugar que consideró inseguro tras la campaña de Italia de Napoleón, mientras su hermano Alexander se financió un viaje científico a América. Durante su estancia en París, Guillermo Humboldt mantuvo contacto con intelectuales como Anne-Louise Germaine Necker, Madame Staël, el abate Emmanuel Joseph Sieyès y el pintor revolucionario amigo de Robespierre, Jacques-Louis David, maestro de Ingres. Desde París, Guillermo Humboldt realiza 2 viajes al País Vasco, en 1799, donde aprende el idioma vasco, y 1801, cuando se aloja en la casa de Pablo Pedro Astarloa en Durango, y donde conoce al sacerdote español Juan Antonio Moguel, quien expuso la tesis del vascoiberismo en 1800. Y es el autor de la considerada primera novela en euskera, Perú Abarca, de 1802. Juan Antonio Moguel, al morir su hermano, tuvo que acoger a sus sobrinos, a los que enseñó a leer y a escribir en latín, en vasco y en castellano. Su sobrina Vicenta Moguel fue la primera mujer que escribió en el idioma vasco. En 1802, Wilhelm von Humboldt fue nombrado embajador prusiano en los estados pontificios, que habían visto reducidos sus territorios septentrionales, siendo transferidos a la República Italiana. Además, el Papa Pío VII dependía de Napoleón. Con pocas tareas, la casa de embajador en Roma de Guillermo Humboldt se convirtió en uno de los centros de la sociedad romana, teniendo como anfitriona a su esposa, la historiadora de arte Caroline von Humboldt. Allí acudían representantes de la curia romana, el protegido del Papa Pío VII Luciano Bonaparte, Luis I de Baviera, los escultores Bertel Thorvaldsen y Christian Daniel Rauch, Karl Friedrich Schinkel, que era el arquitecto de la familia real prusiana, y los lingüistas Ludwig Tieck, hispanista que tradujo el Quijote de Cervantes en 1799 y 1801, y August Wilhelm von Schlegel, que tras divorciarse viajaba por Europa con Madame de Staël. Schlegel, traductor de Shakespeare, a propuesta de Ludwig Tieck, tradujo 5 obras de Calderón de la Barca, cuyo primer volumen apareció en 1803, con las obras El mayor encanto amor,
la banda y la flor y la devoción de la cruz. El año 1805, Guillermo recibió en Roma la visita de su hermano Alexander, cargado de material de estudio tras su vuelta de la expedición a América. Algunos comenzaron a llamarle el segundo Colón. Los hermanos Humboldt tenían un vínculo muy grande y su trabajo se complementaba, por lo que se les llamaba los dioscuros prusianos. Dioscuros se refiere a Castor y Pólux, los hijos de Zeus de la tradición griega. Parte del mérito de los hermanos Humboldt consiste en el muy poco honesto aprovechamiento en sus obras de materiales ajenos, en particular de la escuela universalista hispana.